Hola, soy Juan Felipe Zuluaga Parra. Bienvenidos a un nuevo espacio de análisis jurídico. El análisis del video del día de hoy recae sobre un tema que últimamente ha generado debate, como lo es el tema de la exoneración de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad cuando se solicitan medidas cautelares. Para lo anterior y en aras de dar respuesta al interrogante planteado, hemos analizado varias providencias, unas emitidas por tribunales superiores principales de nuestro país y otras por la Corte Suprema de Justicia que efectivamente abordan el tema. Pues bien, sin más preámbulos, empecemos a desarrollar el tema. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre el tema en particular? Para el año 2016, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al definir una acción de tutela, concluyó que para exonerar al demandante de agotar la conciliación como requisito de procedibilidad, la medida cautelar no solamente debía ser solicitada, sino que adicionalmente tenía que tener vocación de prosperidad, es decir, tenía que ser procedente. Para el año 2017, la misma Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en otra sentencia de tutela, ratificó lo previamente expuesto, pero esgrimiendo como argumento que el juez, como director del proceso, debía verificar que la medida solicitada fuese procedente, que fuese necesaria para evitar la vulneración o amenaza del derecho, que fuese proporcional y que además fuese efectiva para el cumplimiento del fin previsto. En ese mismo año y después de varios pronunciamientos, la postura de la mayoría de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia dio un giro rotundo en su posición y concluyó que la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad no es exigible cuando el demandante solicita medidas cautelares, ojo acá, aun cuando éstas, a juicio del juez, no deban ser decretadas. Es decir, que bastaba la mera solicitud de la medida cautelar sin importar que dicha medida fuese procedente o no. Explicó la Corte Suprema de Justicia que en esos casos no se podía rechazar la demanda porque en el eventual caso de rechazarse la demanda se estarían conculcando derechos tales como al debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y el mismo acceso a la administración de justicia, pues actuar de esa forma contraría abiertamente la expresa disposición del artículo 590 del Código General del Proceso y adicionalmente desconocería la principialística constitucional del proceso civil actual, en tanto la economía judicial debe ceder ante la tutela jurisdiccional efectiva, que es un derecho y principio fundamental constitucional. Entonces, para la Corte Suprema de Justicia bastaba la mera solicitud de la medida cautelar independientemente de la procedencia o no de la misma para efectivamente eximir al demandante de agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. No obstante, para el año 2022, es decir, 5 años después, la Corte Suprema de Justicia, nuevamente en una sentencia de tutela, retoma la tesis inicial sobre la exoneración del requisito de procedibilidad, pero sujetándolo a la procedencia de la medida cautelar. Para arribar a dicha conclusión, la Corte explicó que el rechazo de la demanda resulta razonable cuando no se acredita la conciliación extrajudicial en juicios declarativos y se solicitan medidas cautelares inviables. Evento, explicó la Corte, en el que el requisito de procedibilidad no puede tenerse por satisfecho, pero si se verifica la procedencia de la medida cautelar, es decir, la necesidad, proporcionalidad y eficacia de la medida cautelar, y obviamente a falta de otras irregularidades, pues lo que debe proceder es efectivamente la admisión de la demanda. Es decir, la Corte dio un giro y nuevamente se posicionó en el escenario o en la teoría de que no solamente se debe solicitar la medida cautelar, sino que adicionalmente la medida cautelar debe ser procedente. Se tiene entonces que, en lo que respecta a la posición actual de la Corte Suprema de Justicia, la postura ha variado, pero la postura actual y recurrente es la que plantea que definitivamente, para que proceda la exoneración de la conciliación como requisito de procedibilidad, pues la medida cautelar no solamente debe ser solicitada, sino que debe ser procedente. Pues bien, una vez precisado lo que sobre el particular ha expuesto la Corte Suprema de Justicia, procedamos a revisar algunos de los principales tribunales superiores del país en donde también existen posiciones encontradas. Para no irnos muy lejos, el pasado 31 de mayo del 2024, el Tribunal Superior de Medellín, en una providencia, acogió la tesis de que basta la mera solicitud para eximir al demandante de agotar la conciliación como requisito de procedibilidad.
En efecto, y para sostener dicha tesis, argumentó el Tribunal Superior que la norma es muy clara en hablar de solicitud de la medida cautelar. En ninguna parte de la norma, explicó el tribunal, se habla de la procedencia de la misma. Y adicionalmente explicó que el resultado de la solicitud de la medida cautelar no incide en la aplicación de dicha excepción. Expresó que no se puede forzar la norma a decir algo que no lo dice, pues la norma habla muy claramente de solicitud independientemente de la procedencia, y también acotó que si el legislador hubiese querido que la excepción se supeditara a la procedencia de la medida cautelar, pues sencillamente así lo habría dispuesto el legislador. Ahora, es importante manifestar que en dicha providencia el Tribunal Superior hizo una importante aclaración, y es que si definitivamente se usó la figura para soslayar o evitar el incumplimiento del requisito de procedibilidad y realmente la intención del demandante aparece evidente, pues el mismo juez, como director del proceso, haciendo uso de sus poderes correccionales, será el encargado de imponer la sanción que por su actuar temerario se hubiera generado, obviamente en contra de la parte demandante. Por otro lado, y en providencia aún más reciente, del mes de junio del presente año, la misma Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia de otro magistrado, acogió la postura actual de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que no basta con la mera solicitud de la medida cautelar, sino que la medida cautelar debe ser procedente. Y para sustentar dicha posición, utilizó los argumentos desarrollados por la Corte Suprema de Justicia y que ya hemos desarrollado en el presente video. Sin embargo, también es importante resaltar que el Tribunal Superior en esa providencia, previo a tomar su decisión, expresó que en rigor de verdad actualmente no existe un criterio uniforme sobre el tema analizado. Bien, ahora analicemos la posición o las posiciones del Tribunal Superior de Bogotá. En providencia del mes de septiembre del 2022, la Sala precisó que bastaba la mera petición de la cautela para que la parte interesada pudiera acceder directamente a la Administración de Justicia. En esa providencia explicó la Sala que, para ese caso en particular, como quiera que se habían pedido medidas cautelares, más allá de su viabilidad, el demandante quedaba autorizado para acudir directamente ante los jueces sin necesidad de agotar el aludido requisito de procedibilidad. Ahora, uno de los argumentos interesantes expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá es que solo la admisión de la demanda autoriza al juez para examinar la procedencia de la medida solicitada, pues hacerlo por vía de inadmisión, como se hizo en ese caso analizado por el tribunal, generaría una contradicción, toda vez que si el juzgado en un auto que no tiene recursos no ha asumido el conocimiento, pues mucho menos puede entonces definir la procedencia o no de la medida cautelar. Interesante argumento. Posteriormente, en providencia del mes de agosto del 2023, la misma sala, pero nuevamente haciendo la misma aclaración con diferente magistrado ponente, argumentó que si bien es cierto que solicitadas las medidas cautelares se releva a la parte demandante de agotar la conciliación prejudicial, también lo es que el juez, como director del proceso, debe verificar que la medida cautelar solicitada sea procedente, necesaria para evitar la vulneración o amenaza del derecho, proporcional y efectiva para el cumplimiento del fin previsto. Es decir, acogió la tesis de que la medida cautelar debe ser no solamente solicitada, sino viable, y se amparó o acogió los mismos argumentos de la Corte Suprema de Justicia que respaldan dicha tesis. Entonces, como conclusión y respuesta al interrogante planteado inicialmente, se tiene que decir de manera contundente que no existe una postura o criterio unánime o uniforme respecto de la exoneración de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad cuando se solicitan medidas cautelares. Lo único claro es que tenemos a la fecha dos posiciones o dos posturas. La primera, tendiente a indicar que basta con la mera solicitud de las medidas cautelares para eximir al demandante de agotar la conciliación como requisito de procedibilidad. Y la segunda, que indica que no es suficiente la mera solicitud, sino que la medida cautelar solicitada debe ser procedente en los términos que la ley lo dispone. Sin duda alguna es un tema muy interesante, con dos posiciones que cuentan con argumentos jurídicos interesantes y desarrollados, lo que sin duda generará que el debate sobre el particular continúe.
Hasta aquí nuestro análisis jurídico del día de hoy. Muchas gracias por quienes han llegado hasta el final de este video. Si quieren tener acceso a las providencias analizadas, los invitamos a ser parte de la comunidad Codex Jurisprudencial. En la descripción del presente video les dejamos el enlace que los guiará paso a paso para ser parte de la comunidad. Finalmente, nos gustaría saber tu opinión. El conocimiento se construye entre todos. Recuerden darle me gusta al video si el contenido les pareció valioso. También suscríbanse al canal y no olviden activar las notificaciones para estar actualizados en este hermoso mundo del derecho. Nos vemos en Codex Jurisprudencial.